Comenzando entonces con la unidad de funciones, vamos a ver que en el programa de la materia, la unidad 1 son conceptos de números reales, intervalo, entorno, punto de acumulación y punto aislado. Nosotros vamos a comenzar desde funciones, ya que estamos más habituados a estos conceptos desde lo que hemos visto en la última parte del seminario de ingreso, y nos va a permitir arrancar desde aquí y a posterior desarrollar los conceptos siguientes. Estas dos unidades, recordemos que, como habíamos comentado en el video previo, eran como los conceptos previos para los cuales necesitábamos tener en cuenta para empezar a desarrollar estrictamente los temas de la materia. Entonces vamos a comenzar desde el capítulo de funciones, que nos dice relaciones y funciones, funciones usuales, inyectividad, sobreyectividad, biyectividad, función inversa, álgebra y composición de funciones. Entonces, vamos a recordar cuál era el concepto de función. Era una relación entre elementos de dos conjuntos que cumplía con unos criterios que eran los criterios de existencia y unicidad. Si no cumplía con alguno de esos dos o no cumplía con ninguno de ellos, bastaba con que no cumpla uno de estos, uno de esos criterios de existencia y unicidad, para que no sea una función. ¿Qué era una relación? Una correspondencia entre elementos de dos conjuntos, donde el conjunto, tenemos un conjunto que le podemos llamar A, que es el conjunto de partida o dominio de la relación, y el conjunto B, que es el conjunto de llegada, que se relaciona con el concepto de contradominio. Esto nosotros lo denotábamos así: R de A hacia B, es decir, una relación de correspondencia desde elementos del conjunto A hacia elementos del conjunto B. Generalmente, para introducir estos conceptos es útil, es bastante ilustrativo y gráfico, emplear los diagramas sagitales, comúnmente conocidos como diagramas de Venn, donde especificamos mediante un globo que nos denota el conjunto algunos elementos que hay en su interior que se corresponden con los elementos de ese conjunto, y teniendo así dos de estos, uno lo vamos a etiquetar como A o conjunto de partida, otro como B o conjunto de llegada, y se trazan flechas que van desde cada elemento de A hacia los elementos de B correspondientes, formando la relación de correspondencia. Estas flechas obviamente tienen una punta de la flecha que me indica un sentido desde un conjunto hacia el otro. Como vemos, siempre las flechas salen de A en este caso y van hacia B. Entonces una relación tiene un sentido desde un conjunto hacia otro, y por eso identificamos uno como conjunto de partida y otro como conjunto de llegada. Eso nos permite concluir que una relación inversa que vaya desde B hacia A, donde las flechas apuntarían en el sentido contrario, es decir, si tuviésemos algo más o menos de este estilo, donde para cada triangulito acá de B sale una flecha que va y une con una correspondencia en A, ahí eso sería una relación inversa desde B hacia A, y sería distinto a lo que tenemos, a lo que hemos graficado originalmente mediante las flechas verdes. Entonces esa sería otra relación distinta, porque emplearía el conjunto de llegada de esta relación que hemos graficado en principio como la partida, y por lo tanto el de partida nuestro, este que está aquí, sería su conjunto de llegada en esta relación inversa. Continuando con el análisis de este ejemplo, entonces vamos a ver que esta relación que hemos graficado mediante el diagrama de conjuntos de A hacia B no cumple con el criterio de existencia. Recordemos que el criterio de existencia nos dice que para todos los elementos de A, en este conjunto de partida que vamos a designar A mayúscula, cada uno de los elementos de ese conjunto de partida los vamos a denominar con una minúscula. Entonces este sería, supongamos, A sub 1, este sería A sub 2, A sub 3, A sub 4. En este caso los cuatro cuadraditos los representaríamos de esa forma. Y del otro lado, cada uno de los elementos del conjunto de llegada B mayúscula serían los B minúscula, el B sub 1, el B sub 2, el B sub 3, el B sub 4. En este caso vamos a tener que, al no cumplir con el criterio de existencia, que era uno de los criterios que nos permiten determinar, o con los cuales tiene que cumplir una función para ser tal, ¿qué nos decía? Que para todo elemento A perteneciente al conjunto de partida, a la mayúscula, debe existir un B perteneciente al conjunto de llegada, acá para que quede más claro, recordemos que este es el símbolo pertenece, como dibujamos antes, pertenece
a el conjunto B mayúscula de llegada, es decir, para todo A perteneciente al conjunto de partida mayúscula existe un B, un elemento, perteneciente al conjunto de llegada B mayúscula, tal que, la barra la leemos como tal que, la relación X se cumple. R de A, ese elemento de A me devuelve este elemento de B. Por ejemplo, si yo me paro en este cuadradito de acá, en el A sub 1, su relación es con el triangulito B sub 1. Si me paro en el A sub 2, su relación es con el triangulito B sub 3. Si me paro en el A sub 4, su relación es con el triangulito B sub 4. Pero si me paro en el A sub 3, este no tiene imagen, no tiene ningún elemento, ninguna pareja en B, porque no salen flechas desde él. Entonces este elemento quedó, digamos, aislado, por decirlo de alguna forma, y no tiene pareja en B. Entonces no se cumple el criterio de existencia, porque no es cierto esto que dice acá. Para todo elemento de A existe un elemento de B, tal que se verifica la correspondencia, la relación, hay una flecha que los une. Y acá esto no se cumple, porque este elemento quedó suelto, ¿sí? Este elemento nos quedó suelto, no tiene ninguna correspondencia, ninguna pareja en B, y por eso decimos que esta relación R de A a B que hemos graficado no cumple con el criterio de existencia. Si no cumple con el criterio de existencia, como ya hemos dicho con antelación, entonces va a ser una relación simple, no va a ser una relación funcional, es decir, que no vamos a poder decir que esto que está graficado aquí me represente una función. Bueno, continuando entonces, vamos a ver que en lo que respecta al criterio de unicidad, este diagrama sagital o diagrama de Venn que hemos representado con esta relación desde el conjunto de partida A hacia el conjunto de partida B, sí cumple con el criterio de unicidad. Y básicamente, ¿a qué nos hacía referencia el criterio de unicidad? A que cada uno de los elementos de A que tienen correspondencia en B, en este caso, en nuestra relación que hemos graficado, que ya sabemos que no cumplía con el criterio de existencia porque quedaba el elemento aquí, el A sub 3 suelto, este subconjunto, A sub 1, A sub 2 y A sub 4, son los elementos de A que tienen una correspondencia en B, los que tienen una pareja en B. Entonces, este subconjunto de A, que son los elementos de A que tienen una pareja o correspondencia en B, para que se cumpla el criterio de unicidad, deben verificar todos los elementos de este subconjunto el hecho de que tengan una única pareja o una única correspondencia en B. Eso es lo que nos dice el criterio o lo que nos enuncia el criterio de unicidad. Entonces, por ejemplo, A sub 1, su pareja es B sub 1 y es solo esa. A sub 2, su pareja es B sub 3, el triángulo B sub 3 y es solo ese. A sub 4, su pareja es el triángulo B sub 4 y es solo ese. Por eso podemos afirmar que esta relación que hemos graficado con el diagrama sagital cumple con el criterio de unicidad. En cambio, si nosotros hubiésemos tenido que A sub 1, su pareja sea B sub 1, por ejemplo, pero también tenga una correspondencia con B sub 2 y hubiese salido así una segunda flecha, ahí estaríamos violando o no cumpliendo con el criterio de unicidad, porque habría al menos un elemento de este subconjunto de los A que tienen pareja en B que tendría una doble pareja o una pareja múltiple, para hablarlo en términos generales, porque podría salir más de una flecha y corresponderse con otros elementos de B. Pero con el hecho de que ya salgan dos, que es el mínimo de multiplicidad, ya tenemos una pareja múltiple y ahí no se está cumpliendo con el criterio de unicidad. Entonces, si el diagrama fuese con esta flecha que está en rojo aquí, esa relación establecida entre A y B sería una correspondencia entre elementos de A hacia elementos de B, o sea que sería una relación, pero sería una relación que no cumpliría con el criterio de unicidad. En cambio, la relación original que hemos graficado, que no contiene esa flecha en rojo, nos va a dar que, así como está, sí cumple con el criterio de unicidad, porque todos los elementos de A que tienen pareja en B tienen una única pareja bien establecida. Vamos ahora a formalizar un poco lo correspondiente al criterio de unicidad y lo vamos a traducir a lenguaje matemático y vamos a ir relacionándolo en el gráfico. Podríamos decir respecto a la unicidad que dado un conjunto DOM R, ¿qué significa este DOM R aquí? Nos hace referencia al dominio, que es un subconjunto del conjunto de partida y lo vamos a simbolizar de esta forma. DOM R, vamos a leer dominio de R. Recordemos que R es la letra que nos está representando la etiqueta de nuestra relación. Tenemos una relación R que va desde el conjunto A hacia el conjunto B, tal que, si este es el conjunto A, que tiene estos cuatro cuadraditos, A sub 1, A sub 2, A sub 3 y A sub 4,
conjunto de partida, y este es el conjunto B de llegada que tiene estos cuatro elementos, los triángulos B1, B2, B3 y B4, las relaciones que se establecen desde la dirección, en el sentido desde A hacia B, desde los cuadrados de A hacia los triángulos de B, son las que establecen estas flechas que están aquí. Entonces nosotros podemos distinguir aquí, dentro de los cuatro elementos de A, que hay tres que guardan una característica, que es el hecho de que son los que tienen pareja en B. Entonces esos los agrupamos, que son A1, A2 y A4, y eso es el dominio de la relación. El dominio de una relación son todos los valores del conjunto de partida que tienen correspondencia en el conjunto de llegada, es decir, que tienen una pareja en el conjunto de llegada. Del mismo modo podemos establecer otro subconjunto, ahora dentro del conjunto de llegada, dentro de B, que vamos a designar como im R y que leemos la imagen de R, la imagen de la relación que está incluido en el conjunto de llegada de B. Acá este símbolo en el lenguaje matemático se lee incluido en, entonces decimos sea el conjunto dominio de R incluido en A, el conjunto de partida de nuestra relación, este conjunto A, tal que para todo A perteneciente a ese dominio de R, es decir, los cuadraditos, en este caso A1, A2 y A4, existe un B perteneciente a imagen de R, ¿y qué sería imagen de la relación? Son todos aquellos elementos del conjunto de llegada que son correspondencias de alguno o algunos elementos del conjunto de partida. En este caso los triángulos B1, B3 y B4 son las parejas correspondientes a los cuadrados A1, A2 y A4 del conjunto de partida. Entonces este subconjunto, ¿por qué dejamos al triángulo acá B2 afuera? Porque B2 no es la pareja ni la correspondencia de ninguno de A. Entonces podemos distinguir este subconjunto dentro del conjunto de llegada que constituyen aquellos que son las imágenes o las correspondencias o las parejas de los elementos del conjunto de partida, y a eso es lo que le llamamos la imagen de la relación. Tanto el dominio de R como la imagen de R son subconjuntos de los respectivos conjuntos de partida y conjunto de llegada, y eso lo simbolizamos en teoría del conjunto mediante el símbolo de inclusión. Sea el conjunto dominio de R incluido en A, tal que para todo A que pertenece al dominio de R existe un B que pertenece a la imagen de la relación, al subconjunto de las correspondencias, incluido el conjunto de llegada B, tal que R de A es igual a B. Por ejemplo, R de A2 en este diagrama nuestro es igual a B1. ¿Por qué? Porque para el cuadradito A2 del conjunto de partida, su pareja correspondiente en el conjunto de llegada, en el conjunto de los triangulitos, es B1. Y eso es cierto, porque lo vemos aquí con la flecha que une A2 con B1. En cambio, si yo expreso R de A2 igual a B3, eso no es cierto. Del mismo modo que si quisiera expresar R de A2 y lo igualase a B4. ¿Por qué? Porque de A2 no salen flechas para B3 y para B4. Solamente sale una flecha hacia B1. En cambio, a B3 llega una flecha proveniente de A1 y a B4, el triangulito 4 del conjunto de llegada B, le llega una flecha proveniente desde el elemento, desde el cuadrado A4 del conjunto de partida A. Entonces, si yo escribiese estas igualdades de acá, estas igualdades, las dos últimas, no serían ciertas, porque R de A2 me devuelve el triángulo B1, no el triángulo B3 ni el triángulo B4. Como ya hemos dicho en matemática, entonces el símbolo tachado me representa lo opuesto, y así como nosotros sabemos que esto es el igual, R de A2 es igual a B1, R de A2 no es igual o es distinto a B3, R de A2 no es igual o es distinto a B4, y eso es lo que nos expresa aquí el lenguaje simbólico. Si B sub I y B sub J pertenecen al conjunto imagen, es decir, están dentro de aquí, de los que son pareja de alguno de A, y son B sub I y B sub J distintos, por ejemplo, el 1 y el 3 acá, o el 1 y el 4, o el 3 y el 4, tomo dos distintos del conjunto imagen, de los de el que nuclea las correspondencias. Si tomo dos distintos, entonces, si compruebo que para uno de ellos, por ejemplo para B sub 1, como hemos escrito, el A sub I es el elemento que tiene esa correspondencia en B, por ejemplo, el R de A2 es igual a B sub 1, si eso ya lo verifico, entonces todas las otras igualdades que yo quiera plantear a partir de ese A, para todos los otros elementos de la imagen van a ser, no van a ser ciertas, por eso no son iguales, sino que son distintos.
Es decir, no va a ser cierto que R de A2 es igual a B3 y no va a ser cierto que R de A2 sea igual a B4, porque para que eso fuese cierto tendría que salir de aquí una flecha que enlazara hacia esos elementos. Yo tendría que tener que una flecha saliera de A2 y se fuese a B sub 3 para que eso fuese cierto. Pero si eso fuese así, estaría contradiciendo eso y no estaríamos cumpliendo con el criterio de unicidad. Básicamente, gráficamente en estos diagramas sagitales, ¿qué representa el criterio de unicidad? Que no puede haber flechas múltiples saliendo desde un elemento del conjunto de partida hacia más de un elemento del conjunto de llegada. Cada uno tiene que tener una correspondencia que sea única. Por ejemplo, A sub 2, su correspondencia es B sub 1 y solo esa. A sub 1, su correspondencia es B sub 3 y solo esa. En cambio, si por ejemplo la relación fuese con la flecha que está aquí en naranja, A sub 2 tendría como pareja tanto a B sub 1 como B sub 3 y tendría más de una pareja, por lo tanto no sería una pareja única, entonces no estaríamos cumpliendo con el criterio de unicidad. En este caso, como la relación original que hemos graficado solamente para cada elemento de A que tiene pareja tiene una única pareja, entonces sí se cumple con el criterio de unicidad. De esta forma lo hemos anotado en un lenguaje más formal y nos vamos acostumbrando al formalismo del lenguaje matemático.